Quiero agradecerles por permitirme estar aquí en la iglesia de Fairfax. ¿Les parece si oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por la oportunidad que nos concedes en esta mañana a abrir tu santa palabra. Danos sabiduría de lo alto, que este mensaje que nos quieres enseñar pueda ser una bendición para nosotros. Creemos que Jesús regresará pronto y necesitamos prepararnos. Todo le pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Ahí encontramos el mensaje de esta mañana. Apocalipsis capítulo 22. Cuando lo tengamos, vamos a decir un fuerte amén. Apocalipsis capítulo 22. Los últimos versículos, mejor dicho, del libro de Apocalipsis son palabras que debe llenar nuestro corazón de alegría. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso para esos últimos días. En el versículo 10 comienza diciendo el texto. Versículo 10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, no las selles. ¿Por qué? La última frase del versículo dice, porque, ¿qué dice? El tiempo que está cerca. No selles las palabras de la profecía de este libro. Antes de concluir el libro de Apocalipsis, Juan recibe la instrucción de no sellarla. Si nosotros comparamos el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel, vamos a leer este texto más adelante, pero el libro de Daniel termina que Daniel recibe la instrucción de que esto que estaba escribiendo, él mismo no la podía entender. Note que hay personas que escriben libros. Es imposible que alguien que escriba un libro, que escriba algo, no la entienda. Pero en caso de Daniel encontramos que él no la entendía. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema era de que lo que estaba escribiendo en esos días era para los días finales. En otras palabras, era para los que iban a vivir los últimos días de la historia de la humanidad. Y esas personas somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros en esos últimos días. Hay una cita que lo encontramos en el libro de El Espíritu de Profecía. Esta cita dice, en este tiempo, tal vez puede aparecer en la pantalla para que lo podamos leer, dice, en este tiempo, es decir, en los días finales de la historia de esta tierra, debemos, note el consejo, debemos realizar un estudio más detenido del libro de ¿qué? Apocalipsis. Un estudio más detenido el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Hace la pregunta. Porque describe las escenas con las que nos vamos a encontrar. Número 1, ¿qué dice? Describe las escenas con las que nos vamos a encontrar. ¿Ok? Número 2, necesitamos comprender qué nos espera y cómo habremos de enfrentarlo. ¿Qué dice? Tenemos que saber qué es lo que nos espera en el futuro y cómo debemos de ¿qué? Enfrentarlo. O sea que el libro de Apocalipsis nos presenta lo que va a ocurrir en nuestros días. Ahora, tenemos que saber también, hermanos, qué esfuerzos deben ser hechos, ¿ok? Para poder enfrentar este desafío. Para que en este tiempo peligroso, hermanos, no seamos sorprendidos por las estratagemas del enemigo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo lo que más quiere en esos últimos días de la historia de la humanidad es engañarlos. ¿Por qué? Porque lo que menos quiere es que los seres humanos sean salvos.
Por eso tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahora, sabemos que en el último gran conflicto constituirá el esfuerzo más decidido, hermanos queridos, de Satanás para lograr sus propósitos. Ahora, ¿cómo lo hace? Vendrá, dice la cita, no solamente como león rugiente, eso lo dijo Pedro, sino como seductor, revistiendo el pecado con hermosas vestimentas de luz para poder atrapar a los seres humanos. No te dice que cómo disfraza con vestimenta de luz el pecado para poder, ¿qué dice? Atrapar a los seres humanos. La Biblia había dicho en el Antiguo Testamento, llegará el momento cuando el hombre dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama ¿qué? Bueno. ¿Por qué razón? Porque el ser humano está siendo engañado. ¿Por quién? Por el enemigo. Entonces, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, note que si unimos este libro y la instrucción que recibe Juan, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué razón? Porque esta profecía, según el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, encontramos que se comenzó a cumplirse desde los días de Juan hasta los últimos días de la historia de la humanidad. Noten esto, noten lo que dice Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto. Note que Juan, antes de escribir, él miraba lo que iba a ocurrir. El texto dice, escribe las cosas que has visto. Las que son, se refiere en sus días, y las que han de ser después de esta. ¿Notas eso? ¿Lo notas? Entonces, el libro de Apocalipsis se comenzó a cumplirse en los días de Juan y hasta los días finales. Le muestra lo que iba a ocurrir en sus días en la iglesia primitiva y lo que ocurrirá en el futuro. Ahora, yo pregunto, la pregunta sería, ¿cuáles son las cosas que son en los días de Juan? Tenemos que leer los primeros 12 capítulos. ¿Y cuáles son las que serán en el futuro? Ahora, yo pregunto, ¿y cuáles son las que son en nuestros días? ¿Notas eso? Porque aquí le dice el Señor, escribe las que son y las que serán después de esta. Por eso pregunto, ¿cuáles son las que son en nuestros días? ¿Sabe usted en qué época de la historia estamos viviendo? ¿Cuáles son las cosas que son o las cosas que se están cumpliendo hoy en día? ¿Lo sabes? ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué está pasando en el mundo de hoy? ¿Cómo lo vamos a saber? Solamente estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Qué importancia tiene esta primera parte del versículo? No selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Yo pregunto, ¿el libro de Apocalipsis se puede entender? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis no está sellado. Inclusive los primeros versículos del capítulo 1 dice que es una revelación de Jesucristo. El versículo 3 dice que bienaventurado, dice, el que lee. Bienaventurado el que oye. Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de ese libro, porque el tiempo que dice está cerca. Note que así como comienza el libro de Apocalipsis, así también termina el libro de Apocalipsis. Comienza diciendo que leamos, comienza diciendo que escuchemos. Note que dice bienaventurado el que lee. En esos días, el que leía esta carta, porque era una carta escrita por Juan a las iglesias, para las 7 iglesias de Asia, era un privilegio pararse enfrente y leer esta carta a toda la iglesia. Por eso dice, bienaventurado el que lee. Pues esta oportunidad, pues soy un bienaventurado, porque estoy leyendo ante ustedes. Y bienaventurado dice, no solamente el que lee, no solamente el que predica esta profecía, sino que también los que oyen la profecía. ¿Notas eso? Así que no solamente el predicador es bienaventurado, sino que también el que escucha este mensaje. Ahora, no queda ahí el texto, el versículo 3 del capítulo 1. Solo estoy citándolo.
Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, concluimos. No solamente tenemos que leer el libro de Apocalipsis, sino que tenemos que ¿qué? Oír, pero también guardarlo en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque si tú lo guardas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando tú ves que las cosas están ocurriendo, te darás cuenta que esto que estaba dicho, ahora estamos viviendo en ese tiempo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ahora yo les digo esto, ahora les dice, para que cuando suceda, crean que yo les dije esto. Nota que Jesús le enseñó a los discípulos cosas que iban a ocurrir. De paso, el libro de Apocalipsis, hermanos, el libro de Mateo, capítulo 24, es un libro para estos días finales de la historia de la humanidad. Tenemos que estudiar este libro, este capítulo 24 del libro de Mateo y también el capítulo 21 del libro de Lucas. Son dos libros que narran de lo que Jesús dijo, o sea, el sermón del monte, el sermón de profecía que dijo Jesús sobre el monte. Ahora la pregunta es, regresando al capítulo 22, versículo 11. Note lo que dice, el versículo 10, perdón. Note lo que dice el texto. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Yo pregunto ahora, habiendo dicho esto, ¿qué tiempo se está refiriendo el texto? A ver, ¿de qué tiempo se está refiriendo? ¿El tiempo de que Jesús está regresando? ¿O de qué tiempo se está refiriendo? ¿Qué tiempo? Del fin. Nota que esta frase, porque el tiempo está cerca, se refiere justamente al tiempo de que las cosas que estaban dichas se están cumpliendo, hermanos queridos. No se refiere esta frase, el tiempo está cerca, no se refiere que Jesús está de regreso. Se refiere de que las cosas están ocurriendo en este mismo instante. Por eso podemos compararlo, por ejemplo, un texto muy conocido, el apóstol San Pablo cuando menciona sobre la venida o la primera venida de Cristo Jesús, él dice, Gálatas 4:4, cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió? Dios, dice, envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Note que en la primera venida de Jesús estaba ligado en un tiempo. Específicamente, ¿qué tiempo se refiere? Bueno, al estudiar más a fondo la Biblia, encontramos que el tiempo estaba marcado de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Daniel 9 nos presenta una profecía mesiánica de cómo iba a ocurrir antes de que viniera Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué los judíos lo crucificaron? ¿Por qué los judíos no creyeron en que Él era el Mesías? ¿Por qué? Porque no estudiaron esta profecía, no entendieron la profecía de las 70 semanas. Por esto, ahora, otra cosa importante, en el libro de los Hechos, no solamente habla lo que va a ocurrir, sino que también en Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Notas que hay un día donde Dios juzgará al mundo. Hay un día establecido, hermanos queridos. No podemos nosotros pensar que Dios no está mirando lo que está sucediendo. Hay tanta gente en el mundo que está sufriendo en este mismo instante. Hay personas que están sufriendo en la guerra en otros países, sobre todo en Ucrania. Están sufriendo, personas inocentes que están sufriendo. Pero déjame decirte lo siguiente, Dios no pasa por alto este sufrimiento. Dios sabe que un día va a tener que tomar carta del asunto. Parecido de que el ser humano piensa que si Dios es amor, Dios es poderoso, ¿por qué hace que las personas sufran? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué yo estoy enfermo? Hay cosas que no la entiende uno. Por esto, hermanos queridos, tenemos que saber esto. Pero sin embargo, Dios tiene establecido un tiempo. No solamente para las profecías que se van a cumplir, sino que también del regreso de Cristo Jesús. Avanzamos. Otra cosa importante
las que han de ser después de estas. Note que inmediatamente después de que el texto dice estas cosas, dice no las selles, porque porque el tiempo está cerca. Inmediatamente viene el versículo 11. Note que el versículo 11 requiere un estudio cuidadoso para que entendamos nosotros qué tenemos que hacer, ¿ok? Requiere un estudio cuidadoso. El versículo 11 ahora dice, el que es, ¿qué dice? Justo, ¿qué dice? Sea injusto todavía. Y el que es, ¿qué dice? El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Note que inmediatamente cuando dice porque el tiempo está cerca, se refiere al tiempo que menciona el versículo 11. Está llegando el tiempo cuando dice que el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir este texto para nosotros en esta mañana? Bueno, el texto, hermanos queridos, hace un contraste entre un cristiano y uno que no teme a Dios. ¿Notas eso? Un cristiano que teme a Dios es un cristiano que es justo. Un cristiano que teme a Dios es un cristiano que es santo. Justo, santo. Hace una diferencia en el mundo que vivimos. Aunque pareciera de que hoy en día no hay diferencia, si tú vas caminando por la calle, en el parque, donde tú quieras, pareciera de que todos somos iguales. Pareciera de que no hay diferencia alguna. No, nadie sabe si eres cristiano, al menos que tú se lo digas. Nadie sabe si no eres ateo, al menos que tú lo digas. ¿Notas eso? No hay diferencia. Pero en el mundo está dividido en dos partes. Uno, los que temen a Dios, y otro, los que no temen a Dios. ¿Notas eso? Es lo que está diciendo el texto. Está llegando el momento cuando la tierra será dividida en dos grupos. Estamos llegando el tiempo. Por eso dice el texto, el tiempo está cerca. ¿Cerca de qué? Cerca de que el mundo será dividido en dos grupos. Dos grupos que no habrá retroceso, no habrá oportunidad más. Donde cada quien, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, habrá tomado la última decisión. Note que mientras estamos en este mundo tenemos una oportunidad maravillosa, hermanos queridos, de consagrar nuestra vida al Señor. Tenemos una oportunidad, cada día que Dios nos da de vida, si tenemos 70 años de vida, llega la muerte. Son 70 años que Dios nos dio oportunidad para vivir. No, los años que Dios nos da de vida en este mundo no es para quedarnos en este mundo. Pero el ser humano piensa diferente. Piensa que el ser humano cuando llega la muerte, nadie quiere morir. ¿Sabes por qué nadie quiere morir? Porque el ser humano no fue hecho para morir. El ser humano, Dios no lo hizo para morir. En el corazón del ser humano existe una eternidad de vivir. Pero sin embargo el pecado hizo, Isaías 59:1 dice que hizo separación entre Dios y el ser humano. Y el pecado ha hecho una separación entre Dios y el ser humano. Por eso hay una cosa que no permanece en nuestro corazón. Nadie quiere morir. Y mucha gente dice, yo me quiero morir. O la esposa, cuando el esposo le hace mala cara o se enoja con él, dice, yo me voy a morir. Pero cuando viene la muerte, dice, nadie quiere morir. Lo dice uno cuando está enojado, ¿sí o no? Cuando está enojado, todo el mundo quiere morir. Pero cuando llega el día, la hora, dice, no, yo quiero vivir todavía. Voy a buscar cualquier doctor, voy a buscar medicina, voy a tomar cualquier té para que me cure. Pero nadie quiere morir. Pero sin embargo, Dios quiere que seamos diferentes. Por eso el texto entonces nos presenta esta idea. Ahora, esta idea, hermanos queridos, viene justamente del libro de Daniel. El texto también nos presenta de que la puerta de la gracia se puede cerrar en cualquier momento. No solamente el texto hace una separación entre un grupo y otro, dice que el que es
injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. No, sino que también nos enseña algo más. Nos presenta de que la puerta de la gracia se puede cerrar en cualquier momento. Nota que cuánto tiempo ha pasado desde que se comenzó a predicar el mensaje de que Jesús está intercediendo en el santuario celestial. ¿Sabe dónde está Jesús en este momento? ¿Sabe dónde está? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿En qué parte del santuario celestial está Jesús? El lugar santísimo. ¿Están seguros? El lugar santísimo. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Lleva varios años. Los antediluvianos tuvieron ¿cuántos años? 120 años. Después de 120 años de preparación del arca, y viene la destrucción mundial. Y ocurrió. Ahora, hemos pasado más de 120 años desde ese día. Por eso, Daniel, ahora quiero que me acompañen el libro de Daniel. Daniel, capítulo 12, que es la lectura bíblica de esta mañana. Daniel, capítulo 12. En el versículo 9 comenzaremos leyendo. Daniel, capítulo 12, versículo 9. Espero ir más rápido que pueda, para que todos nos vayamos temprano. Daniel 12, 9 dice: Él respondió, le dice el Señor, le dice el ángel, él respondió: anda Daniel, pues estas palabras, ¿se acuerdan lo que le dije? Que lo que escribió Daniel, hay cosas que no la entendió, pero que las 70 semanas sí lo entendió. ¿Por qué? Porque se lo reveló el Señor. Entonces le dice, él respondió: anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Note que el tiempo del fin, estas palabras de lo que decía Daniel, se iban a abrir y entonces ocurrirá algo extraordinario. Todo mundo empezará a entender lo que no entendió Daniel. Noten ustedes, hermanos queridos, que Daniel fue un hombre sabio. Noten, dice que era el más sabio de todos los que estaban en Babilonia. Pero aún así la sabiduría que tenía no entendió. ¿Notan esto? Tal vez uno dice, no, yo quisiera ser como Daniel. Pero para la gloria de Dios llegamos más allá que Daniel todavía. ¿Por qué razón? Porque entendemos las cosas que ahora no entendió Daniel. ¿Por qué razón? Porque no se habían cumplido todavía. No se habían cumplido. Entonces el versículo dice, verso 9, él respondió: anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, muchos, note esta palabra, muchos, ¿qué quiere decir? Que no serán ¿qué? Todos. Esta palabra mucho nos está diciendo que no serán ¿qué? Todos, que serán solamente un grupo solamente. ¿Nota? La misma idea que dice Apocalipsis capítulo 22. Dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, o sea, hay un grupo. Entonces el texto dice, muchos serán ¿qué? Limpiados. Muchos serán ¿qué? Emblanquecidos. Wow. A mí nunca nadie me ha echado cloro, porque si te echan cloro, si el cloro limpia le quita la ropa un color rojo, un color amarillo, olvídate, te cambia de color. Pero aquí sí nos van a echar cloro. Nos va a pasar como la ropa, ¿verdad? La blanca. Es blanca y le echas cloro, pues se convierte más blanco todavía. Entonces el texto dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos. Pero tristemente el texto dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo pregunto en esta mañana, ¿tú entiendes lo que Dios está diciendo en su palabra? ¿Tú entiendes la Biblia? ¿Entiendes lo que Dios quiere de tu vida? Si no entiendes, pídele a Dios que te ayude. Cada vez que leas la Sagrada Escritura, dile, Señor, no la entiendo. Yo me acuerdo que hace muchos años, el año 2005, cuando comencé a
a estudiar la Biblia. Yo leía la Biblia, yo estudié toda la fe de Jesús, todas las noches la estudiaba. Y cuando pasó el tiempo me bauticé, porque mi plan era leer toda la fe de Jesús solito y después bautizarme, porque sentía un fervor en mi corazón. Dios me había sacado de las drogas del alcoholismo. Mi madre murió del alcoholismo. Mi padre murió del alcoholismo. 2 tíos se suicidaron por el alcoholismo. Entonces, mi madre falleció en 2019. Pero sin embargo, cuando era yo 12, 8 años, yo ya andaba con cigarro, yo ya tomaba alcohol. A los 8 años. 12, 13 años, a los 17 años que tenía cuando vine a este país, a los 18 hasta el 22, yo me convertí un alcohólico en este mundo, en este país. Sin embargo, a los 22 años, Dios me alcanzó. Dios cambió el rumbo de mi vida. Mis padres, todos los días, muchas veces se peleaban. A la madrugada salíamos corriendo para poder resguardarnos por el peligro que había entre ellos. Pero sin embargo, cada vez que veo a mi familia al lado mío, mis hijos, doy cuenta que la vida cambió completamente para mí. Mi familia en mi niñez era de pleitos, era de borracheras. Pero cuando veo a mis hijos digo, oye, no hay nada de esto. O sea que alguien decía hoy en la escuela sabática, el hermano, decía que nosotros decidimos, y hay una frase que aprendí hace unos años, dice que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Hay gente que dice, no, el destino me ha permitido vivir así, el destino me ha hecho rico, el destino me ha hecho pobre. No, el destino, hermanos queridos, para mí, personalmente, mi manera de pensar, el destino no existe. Nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Tú decides hoy a dónde quieres estar en los próximos 10 años. Tú decides si quieres ser mediocre en cualquier cosa de la vida, en el trabajo, en la vida profesional, en el estudio de la Biblia, en el cristianismo, no lo sé. Tú decides en qué lugar quieres estar los próximos años. ¿Qué quieres estar el próximo año? Cuando cada vez que termina el año, yo siempre medito, digo, ¿qué aprendí durante este año? ¿Aprendí algo más? ¿Qué aprendí? ¿Por qué? Pero sin embargo, nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar. Dios nos da la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad para llegar demasiado lejos. Sin embargo, el ser humano se ha estancado y no ha querido progresar. El mundo inclusive nos ha hecho de esa manera. Por eso seguimos estudiando. Dice el texto, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los entendidos no sabrán lo que está sucediendo. ¿Notan esto, hermano querido? Muchos serán limpiados y otros no serán limpiados. ¿Por qué razón? Simplemente porque no entendieron el tiempo que estaban viviendo. Hay que entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cada tiempo tiene su desafío. Los años 50, podremos decir, era la vida diferente. Era la vida diferente. Inclusive había menos riesgo de enfermedad. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo trabajaba. Hoy en día los trabajos que hacemos de hoy, de los 50 años, es totalmente diferente. En mi niñez, a mí me enseñaron que yo tenía que, para poder ganarme la vida, tenía que yo empezar a agarrar el machete. Desde los 8 años, yo iba con el machete a cultivar, a traer leña. Y los viejos de esa época, de los que están todavía allá, que me reconocen cuando voy a México, están allá y están bien. ¿Me entiendes? Tienen otra vida. Pero sin embargo, si vivimos en este mundo, tenemos que también adaptarnos, pero al mismo tiempo tratar de vivir lo que requiere en este tiempo. Requiere más cuidado en nuestra salud para que vivamos más largos años. El hermano Zorro, por ejemplo, los años que tiene de vida, pero a mí me da vergüenza porque la última vez que fuimos a caminar, pues yo me fracturé el pie. Imagínate él brincando como podemos decir como una cebra o como, no sé. Pero visto ustedes, hay muchos acá, lo que más abunda son los venados. Y esos venados pueden brincar a un cerco a otro. Y el hermano
Me gana completamente. Mi respeto para el hermano. Es muy atlético. Pero sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Es que nosotros tenemos que vivir, adaptarnos al estilo de vida, pero sin embargo también aprender a cuidarnos de la mejor manera. ¿Me entiendes? Por eso, avanzamos. Dice una cita que está en la pantalla: los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. Nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo en estos días. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de la gracia concedido al pueblo escogido, los dedicaron ¿a qué? A tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbió, dice, y el ofrecimiento del reino espiritual le fue, ¿qué dice? Hecho en vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente, de los indicios de que el reino de Dios está presto o está cerca. ¿Notas eso? La historia se repite, hermanos queridos. Pregúntese usted, ¿por qué los judíos crucificaron a Cristo Jesús? En vez de decir, Señor, aquí estamos listos, como cuando el Señor mandó a Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías, en vez de aceptar, empezaron a decir cosas que no tenían que haber dicho. ¿Pero por qué? Porque ellos no tenían en su corazón estas palabras. Por eso, hermanos queridos, que cada vez que la gente rechaza la verdad, habrá mayor confusión en la mente y más terquedad en el corazón. Eso dice el Espíritu de Profecía, hasta que se hundan entre temeraria incredulidad. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias de estos días, hermanos queridos, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión, note esta frase, se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La religión, no, porque hay miles de religiones en el día de hoy, no es la voluntad de Dios, es la voluntad del mal. ¿Por qué razón? Porque la gente se confunde. Inclusive, yo puedo buscar una religión que se me acomoda en mi vida. ¿Notas eso? Yo puedo buscar religión que me acomode mi vida, como me guste, como quiero vivirla, punto. Sin embargo, para pertenecer al pueblo de Dios, para poder vivir conforme a lo que dice la palabra, tenemos que seguir lo que el Señor dice. Así que yo quiero pedirte en esta mañana que Dios te ayude, que Dios te guarde, para que nosotros podamos decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Tener humildad, hermanos queridos. La humildad es importante en el reino de Dios. Apocalipsis, para ir avanzando ya hacia la final del estudio de hoy, Apocalipsis 7, 13 y 14 dice, mirando después de todo esto que vamos a ocurrir. Versículo 13 dice el capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Note lo que dice Daniel 12, dice que muchos serán limpiados y emblanquecidos en aquellos días. ¿Cómo se emblanquecieron estos entonces? Solamente a través de la sangre de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Tú no puedes limpiarte a ti mismo. Hay tanta gente que dice, no, para aceptar a Jesús yo primero tengo que cambiar. Primero tengo que cambiar. Note que cuando yo comencé a buscar del Señor, yo decía, Señor, yo no puedo abandonar la droga. Yo no puedo abandonar la droga. Muchas veces yo fallaba, caía nuevamente, volvía a caer de nuevo, 5, 10, 15 veces. Ya no puedo más. Y hasta que un día un hermano de la iglesia aparece y llega a vivir donde yo vivía. No iba a la iglesia, pero el Señor lo trajo de nuevo a su camino, y juntamente con él también utilizó a él para llevarme a mí a los pies de Jesús.
Tremendo. Pero sin embargo, en mi testimonio puedo decir que Dios no necesita mucho tiempo para cambiarte a ti. Yo me acuerdo a las 12 de la noche, la última vez que tomé, me endrogué, me alcoholicé. La última noche. Decepcionado de la vida porque ya estaba queriendo hacer amistad con este hermano de la iglesia que estaba regresando de Guatemala, regresando al camino del Señor porque se había salido. Y le dice, yo quiero cambiar, busquemos un lugar juntos para vivir, compartimos cuarto porque estaba soltero. Y me dice, sí, yo te ayudo. Y sí, nos mudamos a un sitio juntos, de una casa, pero esa noche vino un amigo y me llevó de nuevo al alcoholismo. Y esa noche estaba decepcionado. Yo decía, nunca más podré cambiar. Pero esa noche salí corriendo a las 12 de la noche, en el camino, en la calle, caminando solo, decepcionado, y me senté a un rincón allá. Entonces dije, Señor, ayúdame. Y esa noche me acuerdo yo que lloré amargamente. No sé si usted alguna vez tú has llorado amargamente. ¿Alguien ha llorado amargamente? Amargamente, como niño, desesperado, en una esquina, 12 de la noche, a levantarme, después de orar, después de rogarle al Señor que me ayudara porque no podía más solo, endrogado, alcoholizado. Me levanté y miré al cielo, dije, oye, por primera vez siento que estoy libre, por primera vez en mi vida. Y dije estas palabras: nunca más volveré a usar droga, nunca más volveré a usar alcohol. Ya han pasado más de 16 años de esa noche. Nunca más volví a caer. Yo sentí una seguridad en mí. Yo sentí que un peso de mí se había ido, hermanos queridos. Por eso digo, Dios no necesita mucho tiempo para cambiar nuestra vida. Necesita un corazón arrepentido, de corazón que reconozca que ha llegado al fondo del problema y que reconozca que el único que puede cambiar nuestra vida es Cristo Jesús. Por eso hoy más que nunca necesitamos aferrarnos de Jesús. Aunque si tú estás fallando, no importa, pero aférrate a Cristo Jesús. No mires lo que tú eres, sino que mira lo que es capaz del Señor convertirte a ti más adelante. Por eso en esta mañana, yo ya estoy de noche, yo quiero pedirte que abras tu corazón al Señor, que le pidas, Señor, cámbiame a mí, hazme santo, hazme justo. Yo quiero pertenecer del grupo que va a estar antes de que se cierre la puerta de la gracia. Porque aquí dice el texto, el que es injusto, sea injusto todavía. Ya no hay oportunidad más. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es, ¿qué dice? El que es santo, santifíquese todavía. Yo quisiera, cuando ese día llegue, cuando esta profecía se termine, tú y yo habramos tomado la última decisión de nuestra vida. Y podamos decir, Señor, he aquí, como dice Isaías capítulo 9, versículo 25, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en esta mañana.